necesita más, chamacones, para la colección. Amigos, estoy entre los caballos, me están mordiendo. ¡Ay! Creo que nos encontramos una punta de flecha. Este va a ser el camino de regreso, ¡Caballos! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Las andadas. Miren nada más. Chamacón, saluda aquí a la bandita. Hola, hola a todos, seguidores de Bander y de Gabo Castello, Cazando la Historia. Cazando la Historia. Sí. Pues bueno, vamos a equipar al buen amigo Octavio porque andamos buscando unos guantes y un impermeable porque parece ser que nos va a llover, Está poniéndose la bruma y las nubes, pero extremo allá donde vamos a ir. Que nos llueva, no hay problema, mientras que no haya tormenta eléctrica ni rayos. Todo está perfecto, así que pues hay que ir bien preparados con un buen impermeable. Vamos, Gabo. Creo que se podía pasar por acá también, así, por arriba. ¿O no? Está muy alto. Aquella vez nos cruzamos por ahí, Ah, pero no estaba esa malla cuadrada. ok. La habilidad, Uy. Bien. Viento. El regreso. Es oficio. Estuvo lloviendo toda la noche y estos días no ha dejado de llover y miren, está llenísimo de agua el camino. Se nos toca darle una pasadita aquí. Vamos a echarle aquí una pasada. Saque aquí la macuca, ¿verdad? La macuca y el carolus o columnaria. Amigos, pues ya llegamos a la zona. Vamos a darle. Hemos estado aquí, ¿qué les platico? Le hemos dado como 20 veces al lugar, ni una sola vez nos hemos llevado una sola macuquina. Aquí han salido muchas, lo han visto en los videos de Gabo sobre todo. Han salido mondadientes, han salido monedas de plata, actuales, macuquinas. Actuales me refiero a pues 1800 y tantos, 1900 y tantos, ¿no? Pero hoy ha estado lloviendo, esperemos venir a recoger la cosecha que han traído estas lluvias. La tierra está blandita, está algo encharcado. Entonces, pues miren nada más. Y aparte venimos con la suerte de siempre. El imán de imanes, que ya saben, si yo no saco nada, el Gabo sí saca. Así que va a haber allá en el video. Mi Gabo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo están, chamacón? Un gusto volver a compartir el hobby contigo. Igualmente, después de casi 8 meses que tuvimos la última aventura juntos aquí en este mismo lugar. Precisamente en enero venimos porque precisamente se cumplían 5 años de aquella épica aventura. Regresamos y volvió a ser épica. Volvió a ser muy épica. Entonces, pues estamos aquí nuevamente, pero no estamos solos. Hoy no estamos solos. Tenemos una muy buena compañía. Y bastante buena por acá, una de las estrellas que suelen salir en este canal como estrella fugaz, como el cometa Halley, el Octavio, Octavio de California. Octavio No de octavo de California. Zacatecas, no octavo de Aguascalientes, no octavo de nada. Octavo de California. ¿Cómo estás, Octavio? Qué Muy gusto verte bien. por acá de vuelta, Sí. amigo. Ven a la macha, con esa. Bueno, Feliz de estar Octavio, aquí con mi amigo Gabo y con Bander. más de 3 Bander. años, yo creo, ¿verdad? 3 años. Más de 3 años. ¿O La 3 última vez que añitos? vine no te vi. Pero Nosotros tenemos más de 3 años Sí, 4 años. que no 4. salíamos juntos en una Ya. aventura. Y la última vez que salimos juntos, inclusive, no fue hacia el norte, ¿verdad? Fue el que nos fuimos Miguel, tú y yo, en la camioneta, allá para el norte, hacia el rumbo Zacatecas. Sí, sí. estuvimos allá. Sí, no. sí. Pero una vez antes vino Octavio, lo trajimos aquí a este lugar y se llevó ya. ¿Qué te llevaste de aquí, chamaco? Una cruz Colonial. colonial. Una crucita colonial. Ujú. Ya. Entonces hoy viene que por Hoy una macuca. vengo, pues sí, con una ya voy a estar feliz. Si encuentro 2, voy a estar brincando de felicidad. Pues esperemos que tengas Esperemos suerte. que sí, que nos vaya bien a todos. Muy bien, amigo. Bueno, pues nada más, chamacones. Pues vamos a empezar. Mucho bla, 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 poca acción. Así que yo sé que les interesan las marcas. Vamos por ellas. Pues vamos a darle, amigos, deseando mucha suerte. En esta ocasión traemos la bobina grande. Tenía, desde el año pasado que no usaba este plato.
Porque en primera es muy pesado a diferencia de la bobina chiquita. En teoría tiene más profundidad que la bobina chiquita y esta vez venimos a darle a profundidad. Octavio está sacando su primera marca. Es un fierrito coqueto. Ahorita va a ver qué es. Va a ver qué es. Tal vez es un fierro que está envolviendo una macuca, Octavio. Y aparte unas tomas naturales muy bonitas que les vamos a hacer. Pero primero vamos a sacar esta. Ah, y el pointer. Ok, estamos atrás. Creo que vi óxido. Vamos a ver aquí. Ah, es un alambre, miren. Para que no extrañen alambres, amigos. Fue la primera marca. Vamos a pasar el detector. No lo sé, Enrique. Ese 2021 es el que me hace querer escarbar. Porque de repente se mantiene. Ah, ya lo vi, es otro alambre. No, ya no pitó. No, justamente era eso. 2 alambres nos daban ese 2021 que se quedaba fijo. Así es esto, la detección. Nada bueno. ¿Qué fue? Metal feo. Ah. Tapa de sodas allá en... Algo así estuvo. ¿Qué detector traes el día de Acá hoy? está otro telón. ¿Un Xterra? Ya, Xterra Pro. Xterra Pro. Aquí está otro. Es un pedazo del mismo bote. Puede ser. 90 y tantos. Venga. Justamente aquí tengo un 1722. Suena horrible, pero un par de veces se mantiene. Entonces puede ser un alambre, pero por si sí o por si no, vamos a rascarla. Ya pitó con el pointer y según yo debe de venir aquí abajo de esto. Pero no lo sé porque no lo veo. Vamos a ver. Ay. Ah, no, pues que va a ser un alambre. Es una raíz. No, ya anda aquí afuera. Aquí está, miren. ¿Qué será? Ah, un clavo de herradura. Un clavo de herradura antiguo, amigos. Bueno, una piececita. Vamos a seguirle. $16, $17 y aquí se sube hasta $37, $35. Pero lo bueno es en lo 16, $15. La da muy profunda. Vamos a ver qué hay. Vamos a ponerlos a ustedes. No sé dónde podrán ver bien. Aquí arriba. Aquí lo tengo agarrado con el testa. Ah, miren. Otro clavo de herradura. Híjole. Picó diferente al anterior, pero pasó lo mismo. Recuerden, amigos, tapar siempre sus agujeros. Anden donde anden, siempre tapen sus agujeros. Recuerden que hay que tratar de hacer nuestro hobby, nuestra detección, de forma prácticamente invisible al terreno. No maltratar el lugar, cerrar puertas si cruzan puertas, no tirar basura, tapar agujeros. Sentido común, chamacones, sentido común para todos los que nos gusta practicar actividades al aire libre. $21, $19. No lo sé, pero la voy a escarbar porque no está tan profunda. Ya pita allá abajo. Ya pita allá abajo. ¿Y qué irá a hacer? ¿Ya habrá salido? Ah, ya lo vi.
Miren nada más. Ah, un pedazo de alambre de púas oxidado y mellado, amigos. No, la decepción, ¿eh? Bueno, vamos a darle. Ya son casi las 12 del día, amigos. Empezamos a las 9 de la mañana y no llevamos nada. Lo que sí es que es una maravilla estar aquí y me gusta compartirles el entorno. Es un ambiente natural, hasta para quedarse sentado y disfrutar la tranquilidad, la paz y descansar los brazos, porque ya he hecho varios agujeros como estos que les hago de 10 a 15 centímetros de profundidad, donde escucho que pita algo, y ya que limpio y todo, deja de sonar el detector. Mucha pedacera de alambrito que hay aquí en la zona. ¿Por qué aquí han salido tantas piezas de plata tan viejas como aquella cruz de Caravaca y las macuquinas, los mondadientes? ¿Qué habrá pasado aquí en este lugar? ¿Qué habrá sido? ¿Un punto de descanso? ¿Cuánto tiempo habrán vivido esas personas aquí? ¿Por qué dejaron esas pertenencias aquí? ¿Por qué se les perdieron? Bueno, ahorita vamos a seguir caminando porque el territorio es grandísimo y hay que ir probando varios lugares a ver dónde tenemos suerte el día de hoy. Vamos a tapar este agujero. He estado sacando alambres de este pedacito, pero ya se limpió la marca, ya no se escucha el sable láser. Bueno, ya se escuchó poquito otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. No veo alambre a simple vista, pero... Ah, aquí está, como de que no, otro más. A ver, dejen ver si sigue pitando bonito el... Es que se me hace raro que los alambres piten tan bonito. No, pues sí son los alambres. Sí, sí eran los alambres, hijos de su Mauser. Y es que ven nada más la cantidad de barro, la cantidad de tepalcate que hay aquí en el lugar, demasiado. Mira, aquí hay obsidiana. ¡Ay! Creo que nos encontramos una punta de flecha. ¡Uy, sí! Me encontré una punta de flecha. ¡Uy! Por estar viendo el tepalcate y mostrándoles. Miren, una punta de flecha. Y es que ahorita les voy a explicar por qué de historia. Les voy a explicar la historia del lugar un poco. Aquí cerca, una vez, platicando con los encargados aquí de la zona, los dueños, nos decían que aquí era una zona donde llegaban de repente tribus chichimecas. Entonces, de hecho, una vez fuimos a buscar en la parte alta de un cerro que está por ahí. Fuimos a buscar los cimientos y sí los encontramos. Y ese día encontré, me parece, una bala de estas redondas, ¿cómo se llaman? De escopeta, de mosquete, una bala de mosquete. Uy, esto nos ha hecho el día, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bonita! Vamos a ver si hay más. Entonces seguramente aquí hubo algunos enfrentamientos. Hay demasiados casquillos. Muchos casquillos que hay en esta zona. Mucha bala, mucho clavo de herradura de caballos. Muchas monedas que han salido de plata. Sobre todo macuquinas, más que carolus o columnarias que también han salido. Entonces a lo mejor esto nos habla que aquí hubo algunos enfrentamientos. Pero bueno, es una zona muy interesante y por eso nos encanta tanto venir y compartírsela a ustedes a través de este lente, amigos. Bueno, vamos a seguirle. Vean nada más que chulada.
Tenemos aquí un tono de 21, pero lleno de tono sucio. Pero tenía que rascarlo. Vean la hormiga. Está bien extrema la hormiga, ¿eh? Y salió esto, miren. Y justamente por eso prendí la cámara y les quise grabar. Porque sacamos un cuchillito. Y saben que estas piezas a mí me gustan, amigos. No son monedas, no son anillos. Pero sin duda son herramientas o armas de esa época. Está muy bonito. Siempre he tenido ganas de restaurar una pieza de estas. Tal vez esta vez sí lo haga con este, ¿eh? Vamos a ver si lo restauramos y queda guapetón, ¿eh? Una piececita más chamacones para la colección. Y recuerden tapar sus agujeros. Por eso hay que rascar estas marcas. Aquí tenemos una marquita rara, pero a fin de cuentas, aquí está. Écheme la suerte, amigos. Sóplenle para que salga la buena. Hay que aprovechar que está bien blandita la tierra. Y ahí está bien negra, ¿eh? Todavía sigue ahí, ¿eh? Ahí está. Ay, un clavote más para la colección. Pues no hemos sacado monedas el día de hoy, ni cosas de oro, plata, pero qué tal chucherías. Vamos a ver si esto es lo que pensamos que es. Vamos con el buen Gabo que nos diga, porque yo no sé si eso no es. Vamos a ver que él nos diga qué es. Mejor, la voz de la experiencia. Una hebilla. Sí, es una hebilla. Sí, más que se quebró. Pero sí es una hebilla de hierro. ¿Qué tal? Ahí van saliendo los hallazgos. Ahí van ya los birritos, Aunque sean de hierro, pero no dejan de ser objetos antiguos. Claro, importantes. Y que nos narran la historia del lugar. Ahora sí, chamacones, no manchen. Estoy rascando todo fierro que me pita. Por más que pite, lo estoy rascando, aprovechando que está bien blandita la tierra. ¡Fua! Sigamos. Pues la primera mitad, amigos. La primera mitad en este largo día de detección. Con el buen Gabo y el buen Octavio. Vamos a movernos ahora del lugar. Y a ver si tenemos un poquito más de suerte. Tenía años que no veía el río con agua. Lo he visto húmedo o con charcos. Pero con ese nivel de agua... la última vez que venimos, que nos llovió muchísimo, que fue hace... no recuerdo cuántos años. Fue la última vez que lo había visto así de lleno. Tan. Vamos a ver por dónde podemos cruzar. Es una cosa es ir de aquí para allá y la otra es luego regresar. ¡Fua! Qué grande, Octavio, qué grande. Como quiera, Octavio ya pasó. Vamos a ver si encontramos otro lugar, porque hay que pensar en el regreso también. Si no, pues lo de menos es mojarnos. Una botella blanca. Oh, no me
plástico, yo pensé que era de hierro. Vidrio. Claro. Vamos a cruzar, amigos, ahora nosotros. Está complicado, Está complicado. No es nada más el paso por aquí. Pero vamos a ver. Casi me caigo aquí, casi me sumo en estos troncos. Van a seguir los castores cascarrabias. Qué tan resbaloso está el tronco. Ok, luego de aquí para allá. Sí. Están bofos. Ahí está. Estos dos de aquí, mira, están bien bofillos. Ahí está. Sumergido. Pero prefería checar que si se fueran a asumir, a hacerles la confianza total. Ahí está. Luego, por ese tronco para allá cruzaste. Sí, es que la dejo de traer todo, ¿no? Cámara, machete, detector, talache. A ver si no se rompe el tronco con mi peso. Agarra de la izquierda, está más grueso. Sí, es como está como. Esto de aquí. Este ya está más seco. Sabe. Es que lo que estoy viendo es. Ah, ya vi por dónde. Uy. 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 Que se siente bien. Se desbaratan todos los troncos. ¿Cómo ves, mi Octavio? Este va a ser el camino de regreso, Este va a ser el camino de regreso. Perdimos nada más un pie, el pie izquierdo. Soy el único. La una de la tarde. Hace hambre, hace sed y la humedad. Está bueno, Está bueno, vamos a hidratar un poco. Un poquito de azúcar. Un poco agitada. Bueno, vamos a colgar esto por acá y nos vamos a la búsqueda. Tenemos marquita aquí, amigos, miren. 26, 38, 32, 17. Está muy chida, pero vamos a ver qué sale ahí. Tacatán, tacatán, tan. Vamos a quitar una piedra. Un poco del pasto superior. Listo. Y vamos a ver con el pointer. Saben que los voy a acomodar acá enfrente, miren. Ahí está. Ahí está. Para tener variedad de tomas, para que vean desde diferentes perspectivas cómo es nuestra chamba. Primero le pico para prender el pointer.
No pita nada. Ahí está. 22.6. Pito medio feo ya. Pero a eso venimos, a hacer agujeros. A hacer ejercicio. Ven acá afuera. Hígado de pollo. Ay. Otro fierrito. Híjole, ese día de los fierros, amigos. Vamos a ver qué fierrito sería. Pero es que se mantiene, ese poquito se mantiene y... Híjole, vamos a rascarla. Si sale algo bueno... No, pues no, aquí se las grabo. ¿Qué tal que sale la macuca? Y luego no me la creen, porque no está el video completo. Que es una lata estar grabando los videos completos, Ay, porque nos baja yo creo que a la mitad o más de la mitad del desempeño para estar buscando piezas. A ver, vamos a ver si se mejoró la marca. ¿O se empeoró? Creo que se empeoró. Voy a buscar a ver qué alambrito es y en el video les pongo lo que fue. Miren, ya lo saqué. Aquí está lo que pitaba. Otro pedazo de fierro. Híjole. Sigamos, sigamos. Miren, aquí justamente hay un alambre de púas afuera. Entonces, normalmente cuando eso está enterrado, el detector suena así, miren. Ese sonido grave. Pero cuando las puntas de la bobina están en las orillas del alambre, es cuando pita agudo, ¿ya ven? Estamos como a 10 centímetros del alambre y es cuando hay pitidos agudos. Entonces, por eso muchas veces la marca hay que fijarnos que no se escuche ese sonido. ¡Ay, me atrapa! Aunque algunas veces puede haber alambre con la pieza, entonces por eso algunas veces pues dices, chin, pues me la juego, ¿no? Y le rascas. O es porque a lo mejor te sale una pieza de fierro, como las que llevamos, la hebilla de fierro, el cuchillito, no sabemos qué será muy bien. Y a veces pues si les gusta recolectar también ese tipo de objetos, pues vale la pena rascarle. Pues nada. Ah, qué feo. Ah, ya se cambió toda la marca. No, pues sabe. Aquí suena interesante, pero no lo sé, Rick. Vamos a limpiar la zona. Y pasó el detector. No, está muy profundo y esto tiene toda la pinta de ser un alambre.
como tantos que hemos sacado. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy venimos a grabar un episodio. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy venimos a grabar un episodio nuevo para el canal. Aquí está un caballo que espero no se me deje venir encima para que no crea que quiero hacerle algo al potrillo. Me está viendo medio feo, pero bueno, esperemos que no se venga para acá con nosotros. Bueno, va a venirse con nosotros, pero ya hemos cotorreado con estos caballos antes. Espero que me reconozcan. Pues aquí estoy haciendo las grabaciones el día de hoy, amigos, para un nuevo episodio de Buscando Tesoros ahí en el canal. Y pues aquí tengo una marquita que la verdad no me van a creer, ya llevamos como 5 horas haciendo este video. El caballo. Y miren, creo que ya salió. Y quería aprovechar pues para grabar para el video del día de hoy. Ah, ya está afuera, miren. Uy, qué bonito suena. 21:20. Uy, 21:20, amigos. 21:20. Y háganme la buena, que sí va a ser. ¿A poco los caballos nos trajeron la suerte? Híjole. A ver, vamos a prender déjenme prendo el pointer. Nomás que saben que se descompuso, le tengo que picar con el talache. Miren. Ay. Perdón, ahí está. Le tengo que picar con el talache aquí para que prenda. Híjole, háganme la buena, amigos. De verdad, háganme la buena. Ya lo merecemos. Una. Por favor. Hígado de pollo. Hígado de pollo. ¿A poco sí, amigos? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿Dónde está? Se me cayó. Aquí está. No, ¿a poco sí? ¿A poco sí? Caballos, estoy loco. Estoy loco. No, era justo, ¿eh? Era justo. ¿Dónde está otra vez? No se quiere venir conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó, caballitos? Se me cayó y ya no la encuentro. ¿Dónde cayó? No, no, de verdad, caballos, espérenme. Ellos vienen a celebrar con nosotros, amigos. Vienen a celebrar con nosotros. Vienen a celebrar conmigo, caballito. Estamos felices y contentos. Aún no la veo. Y ahorita me tira la mordida, ¿no? Caballito. No, ¿dónde quedó? Déjenme ver dónde está. Y no sé si grabé la numeración, ¿eh? ¿Dónde está? Ya pitó por aquí. Se volvió a enterrar mucho, ¿no? Se volvió a enterrar mucho, ¿no? Ah, chis. ¿O será otra? Si nomás se me cayó. Ah, chis.
A ver, otra marca aquí. A ver, espérense, se me perdió la macuca por estar con los caballos. Bueno, según yo es una macuca. No la encuentro. Ustedes la vieron, ¿no? Según yo sí es una macuca. Por andar viendo a los caballos. Pero qué feo suena. Creo que voy a tener que soltar la cámara, porque la verdad tengo que usar la mano. Espérenme, voy a dejar acá la cámara por estar con los caballos. Y me voy a quitar el guante, la verdad. Porque ya se me hizo muy raro que de verdad no la encuentro. Y que se haya vuelto a enterrar. Está bien extraño. Está bien extraño lo que está pasando, amigos. Está bien extraño. No entiendo. Espérenme, caballitos, porque ya no entiendo qué está pasando. No, no puede ser, no entiendo qué está pasando, Y acá también pitaba el pointer. Esto está muy extraño. Si no era para que se volviera a enterrar. Ah, caray. Acá está, acá está. Ay, yo dije, ya la perdimos. Dije, ya nos la robaron los duendes. O los guardianes del lugar nos la robaron. No, miren, chavacón, ya no la voy a soltar, Ya no la voy a soltar. Aquí se las pongo, ¿sí se ve? Hija. Vamos a limpiarla. ¡Ire nomás! ¡Ire nomás! ¿Qué? ¡Macuca! ¡Macuca! ¿Qué va? ¡No manches! ¡No manches! ¡Ire, chamacón! ¿Y qué va? Ahí está, ¿qué es? A ver. ¡No manches! ¡No manches! Felipe, bien clarito. ¡Ay! Está. Y no me lo vas a creer que sonaba tan fea que ni siquiera la grabé la marca. De hecho, este video lo estaba grabando como un video independiente para el blog del video del domingo. Dije, les voy a mostrar cómo grabamos marcas. Aquí tengo una, está medio fea, pero voy a grabarla para el detrás de cámaras, para que vean cómo se graba esto. Ya tengo aquí un rato escarbando. Y no manches. No te manches, mi Gabo. Felicidades. Felicidades, Macuca. Y luego llegaron los caballos. Y apenas la había sacado y dije, y sí es. Y apenas la iba a limpiar y se me cayó. Ya no la encontrabas. Ya no la encontraba. Ya no la encontraba. Tuve que descargar otra vez el agujerito ese de ahí. Porque pitaba profunda. ¿Y Octavio? Te dijo, veo a Gabo allá arriba en el cerro, voy a ir con él. Y se fue por allá y... Sí. Nada. No, te manches. Ya decía yo que ya tenía que sacar yo una hoy. Tenía que sacar una hoy, no.
monedas. Y... Bueno, vayan a ver el hallazgo de Gabo, el canal de Gabo Cazando la Historia, chamacones. Y nosotros vamos a... Madre mía, no me acuerdo si la dejé en este agujero o en ese agujero, porque tengo dos marcas. En aquel se me perdió. Y igual ahorita quiero ver si alguien le pasa el de este. Pero aquí está esta otra. ¿A ti qué te da? 88. ¿Qué has sacado en 88? Moneditas, anillitos.